Tengan todos muy buenas tardes. Les saluda Patri Monge, cantante nacional. Y en esta tarde quiero mandar un saludo a las mujeres, pero en especial a las contadoras autorizadas del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Que disfruten de este concierto. Eres mi bien, lo que me tiene extasiado. ¿Por qué negar que estoy de ti enamorado? De tu dulce alma, que es toda sentimiento. De esos ojazos negros de un claro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. De esos ojazos negros de un claro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres mi ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo, es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, Tisú. Si alma mía, la gloria eres tú. Muy buenas tardes a todos, programa Huella CPA Marcando un Futuro. Hoy, efectivamente, tal vez dicen, se han demorado, sí, tuvimos unas fallas técnicas para iniciar, pero resuelto el problema, aquí estamos como siempre en los días miércoles. Y efectivamente, sin que dejemos de lado pasar este gran momento, es acompañado don Manuel Sancho, que me acompaña aquí en el set, a todas esas muchachotas, muchachas, mujeres que efectivamente son tan eje primordial de nuestro planeta. Y por supuesto, para el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica, encarecidamente nos unimos a esa gran celebración que fue el lunes 8 de marzo. Hoy vamos a tener dentro de nuestro programa el tema del programa macroeconómico para el periodo 21-22, que va a estar acompañándonos don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, y con la compañía de don Manuel Sancho, contador público, expresidente del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica y exfiscal. ¿Cómo están, don Rodrigo, don Manuel? ¿Cómo les ha ido?
Mucho gusto en saludarlos a todos. Muchísimas gracias, don Guillermo. Muy buenas tardes y muchos saludos a don Manuel también por esta oportunidad. Muy agradecido con el Colegio de Contadores Públicos, la verdad. Y muy buenas tardes a todos. También un saludo para todas las mujeres en la celebración del día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sí. Y bien, y en este tema de lo que estamos hoy por estar comentando en relación con el programa macroeconómico, antes que todo, es importante, tal vez, don Rodrigo, como nos acompañan varios, efectivamente, no solamente contadores públicos, sino también público en general y la compañía muchas veces de profesionales fuera del territorio nacional. Iríamos a lo básico, don Rodrigo, ¿qué deberíamos entender por el concepto de programa macroeconómico? Don Guillermo, un programa macroeconómico, el programa macroeconómico es el documento que el Banco Central comparte con la ciudadanía con frecuencia semestral, en que el Banco Central hace varias cosas. En primer lugar, una toma de pulso de la situación económica, básicamente leyendo cuál es la coyuntura económica tanto en el país como fuera de nuestras fronteras, la economía internacional. Luego hace también una serie de proyecciones macroeconómicas con base en esa lectura de la coyuntura actual. Las proyecciones se hacen normalmente para el bienio en curso, es decir, en el caso que nos ocupa, con el programa que compartimos en enero, es el bienio 2021-2022. Y luego también hacemos otras dos cosas. Primero, un análisis de riesgos alrededor de estas proyecciones y, en segundo lugar, un análisis también de las políticas que el Banco Central sigue y deberá seguir en el bienio 2021-2022. De manera que entonces el programa macroeconómico es un documento que consiste en una lectura de la coyuntura económica, la elaboración de una serie de proyecciones macroeconómicas en las principales variables: crecimiento económico, inflación, la situación fiscal, la situación de balance externo, reservas internacionales, comercio exterior, los riesgos alrededor de esas proyecciones y las políticas del Banco Central en el bienio que corresponda, en este caso 2021-2022. Y eso se hace todos los eneros por virtud de la ley y se revisa todos los julios. Entonces, siempre el último día de enero, como indica la ley orgánica del Banco Central, y el último día de julio, se emiten los programas macroeconómicos y sus revisiones, respectivamente. Sí. Don Rodrigo, esos son los objetivos y las metas que en este momento las autoridades del Banco Central han realizado, particularmente la Presidencia Ejecutiva. Ese programa está planteado hasta el 31 de diciembre del 2022. ¿Puede existir alguna modificación, según su criterio, ante el eventual cambio de gobierno que se realizará en mayo del 2022? Bueno, vamos a ver, de aquí a allá vamos a haber emitido vamos a haber emitido dos documentos más, que serían el programa, la revisión del programa macroeconómico de 2021-2022 que emitiríamos este julio, y luego el programa macroeconómico 2022-2023 que emitiríamos en enero del año 2022. De manera que de aquí a mayo del 2022 ya vamos a haber hecho dos documentos de programa macroeconómico adicionales a este. En cada uno de ellos nosotros iremos actualizando, por supuesto, el análisis de la coyuntura, y también revisaremos las proyecciones conforme las condiciones vayan a ir cambiando, tanto hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Por ejemplo, en el tema del crecimiento. Sin embargo, a partir de mayo del 2022, pues tendremos una nueva administración, y esa nueva administración traerá además una nueva presidencia del Banco Central. Y aunque los miembros de la Junta Directiva del Banco Central son elegidos en periodos que no coinciden con los de la Presidencia de la República ni con los del presidente del Banco Central, y por lo tanto la Junta Directiva, más allá del presidente de la Junta Directiva, se va a mantener, la Presidencia del Banco Central sí posiblemente cambiaría a partir de mayo del 2022. Y eso implica que pueden venir pues nuevas prioridades, nuevas
nuevas formas de hacer las cosas, y eso podría redundar en, más allá de la actualización que nosotros de por sí hacemos, en cambios de postura en materia de política monetaria, política cambiaria. Sin embargo, yo pensaría que siendo el Banco Central el ente técnico que es, y sobre todo considerando que Costa Rica se aboca a un programa de un convenio con el Fondo Monetario Internacional de mediano plazo por 3 años, yo pensaría que lo más probable es que en el campo monetario y cambiario, en el campo financiero, como también en el campo fiscal, lo que tendremos a partir de mayo del 2022 es una continuidad de los esfuerzos de política macroeconómica en términos generales, sin prejuicio que haya algunas variaciones en el margen, pero en términos generales de aprobarse el convenio con el Fondo Monetario Internacional en la Asamblea Legislativa y los proyectos de ley que están ahí también respaldando el ajuste fiscal que tiene que hacer el país. Me parece que podríamos esperar una relativa continuidad de políticas macroeconómicas, que es justamente uno de los grandes beneficios de ese convenio con el Fondo Monetario, que da continuidad y en ese sentido un sello de confianza y tranquilidad, no solo en el contexto de la pandemia, don Manuel, sino también en el contexto de del periodo electoral que vamos a atravesar y el cambio de administración que justamente, como usted mencionaba, vamos a tener en el 2022. Sí, don Rodrigo, para entrar en materia, el informe que contiene tiene 3 apartados principales. Una situación macroeconómica para el periodo 2020, que todos efectivamente hemos sido testigos de este problema del COVID, y la parte de las perspectivas que se esperan para el año 2021-2022. Usted nos podría ayudar efectivamente. Claro está de que no vamos a tener todo el tiempo para poder hacer toda la presentación apropiada, pero para poner en contexto en qué pasó y hacia dónde vamos. Perfecto, claro que sí, don Guillermo. Bueno, en primer lugar, como es bien sabido, el evento económico fundamental en el 2020 fue el shock por la pandemia. Es el golpe económico más fuerte que ha sufrido nuestro país desde el año 1982. Tuvimos una contracción que en estimaciones preliminares del Banco Central anda en el 4,5% en el Producto Interno Bruto. Es decir, nuestra economía se redujo un 4,5% en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. Eso es un fenómeno no costarricense, es un fenómeno mundial. La economía mundial sufrió la contracción más fuerte desde los años, desde la Gran Depresión de 1929. Es decir, desde hace alrededor de 9 décadas, la economía mundial no sufría un choque tan fuerte como el que la pandemia ha generado. Y Costa Rica, por supuesto, siendo un país pequeño y muy conectado con la economía internacional, pues no fue tampoco excepción en ese patrón. Lo que vimos en el 2020 fue, tanto a nivel mundial como en el caso de Costa Rica, una contracción muy fuerte en el crecimiento en el segundo trimestre, que fue el trimestre donde realmente los países alrededor del mundo adoptaron medidas de restricción sanitaria fuertes para contener la tasa de contagio. Entonces, en ese segundo trimestre, realmente una caída muy fuerte en el crecimiento económico y luego un proceso de apertura gradual de las economías a nivel mundial y también en Costa Rica, que permitieron ir llevando una senda de recuperación económica. Entonces, tanto en el resto del mundo como en el caso de Costa Rica, lo que vemos es una caída muy profunda en el segundo trimestre y un proceso de recuperación gradual que inicia a partir del tercer trimestre del año 2020. Eso, sin embargo, a pesar de esa recuperación, para el año 2020 como un todo, como decíamos, cerramos con una contracción del 4,5%. Y esa contracción no se distribuye homogéneamente entre los sectores económicos. Hay algunos segmentos, todos sufrieron. No, básicamente en Costa Rica todos los segmentos económicos sufrieron de una forma u otra, a pesar de que algunos terminaron con crecimientos interanuales. Pero ciertamente la pandemia nos golpeó fuerte y nos golpeó a todos de una u otra manera. Pero hubo sectores de actividad económica muy fuertemente golpeados y en particular los relacionados con el turismo. Por ejemplo, el sector de hoteles y restaurantes tuvo una caída de casi un 41% en el 2020 en estimación del Banco Central. El sector de transportes
tanto público como privado, una caída de alrededor del 22%. Y el sector de comercio también con una caída superior al 10%. Todo esto son realmente tasas de contracción muy, muy fuertes, muy profundas, y eso revela, digamos, el nivel de afectación que algunos sectores en particular tuvieron. Otros segmentos tuvieron más resiliencia. Por ejemplo, el sector de servicios empresariales se mantuvo relativamente bien, con una contracción menor. También el sector de agricultura, y ahí en Costa Rica como en el mundo al sector agrícola lo ayuda el hecho de que la gente en todo el mundo sigue, a pesar de la pandemia, consumiendo alimentos, por supuesto. Se dejan de consumir algunos servicios, algunos bienes, tal vez los bienes suntuarios, pero la gente trata de seguir consumiendo alimentos, y eso de alguna forma le pone un piso a la caída en el sector agrícola. El sector manufactura en Costa Rica también tuvo un buen desempeño en el 2020, y esto fundamentalmente explicado por el desempeño de las empresas en zona franca, las empresas exportadoras, sobre todo de dispositivos médicos, con lo cual las exportaciones de manufactura, sobre todo en la segunda mitad del año 2020, desde zona franca tuvieron un crecimiento muy, muy bueno, y eso hizo que las exportaciones manufactureras y la actividad manufacturera como un todo no solo tuvieran un crecimiento interanual en el año 2020, sino que tuvieran una aceleración del crecimiento. Es decir, la manufactura como un todo en Costa Rica, y particularmente la manufactura en zona franca, crecen a un ritmo mayor en 2020 que en el 2019. Eso es básicamente el panorama. Entonces hemos tenido un proceso de recuperación gradual que también se manifiesta ya en el mercado laboral. En el 2020 vimos una duplicación de la tasa de desempleo, el mercado laboral muy fuertemente afectado por la pandemia. La tasa de desempleo sube a un 24,4%, se duplica a un 24,4% en el trimestre móvil que termina en julio, pero a partir de ahí, con la recuperación en la actividad económica, que empezamos a ver ya claramente en la segunda mitad del año, empezamos a ver también una caída en la tasa de desempleo. Para cerrar el año 2020 en una tasa del 20%, y ahora ya con las cifras al trimestre móvil a enero, tenemos una caída adicional al 19,1% en la tasa de desempleo. De manera que sí hemos tenido pues una recuperación gradual de la normalidad en el mercado laboral, pero apenas parcial. No hemos alcanzado los niveles de desempleo que teníamos antes de la pandemia, que ya de por sí eran altos. Y brevemente, don Guillermo, para resumir la situación en el 2021-2022, lo que estamos viendo en el Banco Central es que se mantendría ese proceso de recuperación continua del crecimiento económico. Estaríamos, eso sí, fundamentando esas proyecciones de recuperación sostenida en que se dé un proceso exitoso de control de la pandemia, que sigamos desplegando la campaña de vacunación, y eso permitiría ir mejorando las condiciones de confianza tanto de consumidores como de inversionistas conforme se va controlando la tasa de contagio y las personas empezamos a tener una inmunización cada vez mayor de la población. Como consecuencia de la vacunación se esperarían mejores condiciones de confianza en consumidores e inversionistas, y eso además de la recuperación económica sostenida como consecuencia de la apertura económica que permitirían todas esas condiciones, y llevaría a un crecimiento económico que en el Banco Central estamos proyectando en 2,6% para el año 2021, con una aceleración adicional para el año 2022 de 3,6%. Eso es en términos de crecimiento económico. Para la inflación, lo que estamos viendo es que se mantiene la tasa de inflación contenida, como estuvo también en el año 2020. Incluso lo que estamos viendo en este momento es que la tasa de inflación se mantendría en niveles por debajo del rango meta del Banco Central. Es decir, se mantendría por debajo de ese rango meta del banco de 2 a 4%. Y eso le permitiría al Banco Central seguir con su postura de política macroeconómica, de política monetaria expansiva y contracíclica, que es básicamente, en términos concretos, una política monetaria basada en bajas tasas de interés. Nosotros hemos bajado la tasa de interés de política monetaria a su mínimo histórico, está en 0,75%, y eso ha permitido una caída muy fuerte de las tasas de interés en el mercado, tanto tasas pasivas, es decir, las tasas sobre los depósitos, como las tasas activas han caído en más de 300 puntos base, esto es en más de 3 puntos porcentuales, desde que el Banco Central inició esa política monetaria
expansiva y contracíclica. Podemos hablar ahora, si a usted le parece, don Guillermo, cuando ustedes quieran, sobre otros aspectos de la economía, por ejemplo, el tema fiscal, cómo fue afectada las finanzas públicas en el 2020 y qué se proyecta para el 2021. También podemos hablar del tema de comercio exterior, pero lo dejo a su criterio. ¿Qué temas quieren enfatizar ustedes, don Guillermo, don Manuel? Gracias. Voy a aprovechar casualmente, Manuel, y voy a aprovechar que nos enfocaba para el asunto fiscal. Y hay una afirmación casualmente que se hace en el informe macroeconómico que dice, voy a leerlo textualmente, este apartado: en el pasado, recientemente, el Banco Central señaló la necesidad de adoptar medidas en procura de alcanzar la sostenibilidad fiscal. Ciertamente, la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la que todos ya conocemos, la Ley 9635, fue un avance significativo en esta dirección. Esta ley conseguía un fuerte ajuste fiscal, gradual pero creciente en el tiempo, fundamentalmente por medio de una regla fiscal que obliga a la reducción del gasto público como porcentaje del PIB, lo que a su vez aseguraba que la deuda del gobierno central alcanzara sostenibilidad en el mediano plazo. En ese orden de ideas, cabe definitivamente hacer la pregunta obligatoria sobre el concepto de la regla fiscal y si es que el Banco Central, ¿verdad? Como segunda pregunta es si el Banco Central tendrá que estar aislado para que en efecto esto no, y perdón el término que voy a utilizar, algunos sectores no lo traten de bailar el concepto de regla fiscal, ¿no? Porque hemos visto que ya salió a las municipalidades y ahora otros sectores en forma de presión dice a nosotros no nos toca. La cuestión es que la factura definitivamente está ahí y es una situación muy delicada y que casualmente está sobre las espaldas del manejo macroeconómico. ¿Sí? Don Rodrigo, yo quisiera agregar algunos datos sobre la situación fiscal del país que usted conoce muy bien. El presupuesto del 2021, con la última modificación que se hizo en la Asamblea Legislativa, alcanza los 12 billones de colones, de los cuales el 43%, o sea, 5.158, 5.1 billón de colones, provienen de ingresos corrientes y un 57%, 6.885, provienen de ingresos de capital o financiamiento. De ese total de financiamiento de 6.885 millones, el 89%, 6.121, provienen de financiamiento interno, que pueden estrujar, obviamente, las tasas de interés. Del total de ingresos tributarios, que son 4.560 millones de millones o 4.5 billones de colones, 3.307 provienen de los ingresos tributarios, pero particularmente de los ingresos del impuesto sobre los ingresos y utilidades y el impuesto al valor agregado. Esto significa un 64% del total de ingresos corrientes y un 73% de los ingresos tributarios. Esto por el lado de los ingresos. Y por el lado del gasto público, las remuneraciones son 2.754 millones de millones, 2.7 billones de colones, lo cual constituye el 60% de los ingresos tributarios que se estiman se generarán durante el año 2021. En cuanto a la situación en enero, ya un presupuesto ejecutado, del total de ingresos provenientes del financiamiento y de los ingresos corrientes, 668.600 millones de colones, un 72% provienen de los ingresos corrientes. Esto significa un crecimiento del 6.6% en relación a enero del 2020. En términos absolutos son 484.3.
y del financiamiento 28%, o sea, 184.000 millones de colones, con un crecimiento en el financiamiento del 13% en relación al mismo mes de enero del 2020. En el tema del déficit, en enero, el déficit primario fue del 0.2% del PIB, tuvo un decrecimiento del 3.7%. El déficit financiero en enero del 2021 fue del 0.5%, con un crecimiento del 12.6% con respecto a enero del 2020. Aquí surge una pregunta. Esta dramática situación, aunque hay una leve mejoría en la situación de las finanzas públicas, si esta dramática situación de las finanzas públicas y la lentitud en la aprobación de proyectos urgentes, como la Ley de Empleo Público, el Fondo de Avales para efectos de la reactivación de la economía, aunado a ese lento proceso de reactivación, si esto atenta contra los propósitos del Banco Central establecidos en el programa por usted expuesto ahora. ¿Y qué más puede hacer el Banco Central en esa materia? Perfecto, muchísimas gracias, don Guillermo y don Manuel. Son excelentes preguntas. Voy a tomarlas en orden y referirme primero al tema de la regla fiscal que planteaba don Guillermo. Yo creo, don Guillermo, que la regla fiscal es la columna vertebral de los esfuerzos de consolidación fiscal que el país está haciendo y deberá seguir haciendo en los años venideros. Es decir, una parte significativa del ajuste que Costa Rica debe hacer tiene que venir por el lado del gasto. ¿Por qué? Porque es precisamente por el incremento en el gasto y sobre todo en el gasto corriente y en particular el gasto en remuneraciones que tenemos la brecha fiscal que tenemos hoy en día. Es decir, se nos generó un desajuste fiscal a partir del año 2008, en buena parte causado por el incremento en el gasto corriente del gobierno y en particular el gasto en remuneraciones. También el gasto en pensiones y el gasto en transferencias. Y eso hizo que se fuera generando desde una situación donde teníamos un superávit primario, esto es que los ingresos del gobierno eran superiores a los gastos excluyendo intereses, pasamos a una situación de déficit primario. Y ese déficit primario fue creciendo y creciendo con el tiempo, con lo cual se fue convirtiendo esto en un problema de bola de nieve para la deuda, porque la deuda no solo crecía ya por cada vez una mayor brecha entre los ingresos y los gastos primarios, sino también porque fueron creciendo consecuentemente con el saldo de la deuda los gastos por intereses. Y fueron creciendo los gastos por intereses ya no solo porque el saldo de la deuda iba creciendo, sino también porque la tasa de interés que los agentes económicos le cobraban al gobierno fue creciendo también conforme iba aumentando esa deuda. Porque precisamente los agentes económicos empiezan a percibir un mayor riesgo de que el gobierno sea incapaz de manejar la deuda y consecuentemente cobran una prima por riesgo mayor. Entonces la tasa de interés va subiendo, el saldo de la deuda va subiendo y por ambos factores va aumentando el gasto por intereses del gobierno. Y esto se convierte en una bola de nieve que obliga al país a tomar una decisión fundamental que desafortunadamente se pospuso por muchos años por diferentes razones, pero que finalmente se toma en diciembre del 2018 con la aprobación de la ley 9635 de fortalecimiento de las finanzas públicas. Y se toma en una forma que me parece a mí muy certera, muy apropiada para las circunstancias del país. Y es que esa ley 9635 aborda el problema fiscal tanto por el lado de los ingresos como por el lado del gasto, pero fundamentalmente por el lado del gasto, porque más de la mitad del ajuste se hace por el lado del gasto y sobre todo con la introducción de dos enmiendas fundamentales en esa ley 9635. Una, un capítulo entero de reforma a las remuneraciones en el sector público, donde se le ponen techos a las remuneraciones en el sector público y además se eliminan algunos o se limitan y mitigan algunos de los disparadores fundamentales del gasto, como era el crecimiento en remuneraciones vía anualidades. Eso lo sabemos, había sido uno de los factores que habían generado un efecto multiplicador en el crecimiento del gasto en remuneraciones. Entonces le pone un límite al tema de las anualidades nominalizándolas
No voy a entrar ahora en los detalles, pero la ley 9635 tuvo una contribución enorme en ese campo. Y luego, en segundo lugar, la introducción de la regla fiscal. ¿En qué consiste la regla fiscal, don Guillermo? La regla fiscal lo que hace es que le pone un límite al crecimiento del gasto del gobierno, de forma tal que ese gasto no crezca más que la economía como un todo. Y el tamaño de ese límite va bajando conforme más va aumentando la deuda. Entonces, por ejemplo, lo que se establece en la regla fiscal es que una vez que se cruza el umbral de 60% de la razón deuda PIB, que los gastos del gobierno, los gastos totales del gobierno no podrán exceder un 65% del crecimiento del PIB nominal promedio de los últimos 4 años. ¿Qué se quiere hacer con esto? Lo que se quiere hacer con esa regla fiscal es obligar a que el gasto del gobierno vaya cayendo como porcentaje del PIB. Esto es, que crezca a una tasa menor a la que crece el PIB. Y eso nos va a permitir ir resolviendo el problema que se creó con ese aumento del gasto corriente que les mencionaba antes. Entonces, la regla fiscal va a ser fundamental para eso. Sin embargo, la ley 9635, que sí, en proyecciones tanto del Banco Central como del Fondo Monetario Internacional, del Ministerio de Hacienda, generaba sostenibilidad de la deuda en el sentido de que nos daba un punto de inflexión alrededor del año 2024, se volvió insuficiente con el shock de la pandemia, porque la pandemia no solo nos causó los efectos económicos y sobre el empleo que ahora mencionaba en la intervención anterior, sino que además tuvo como una víctima fundamental a las finanzas públicas. Las finanzas públicas muy, muy golpeadas por la pandemia y sobre todo por el lado de los ingresos. Es decir, los ingresos, la recaudación tributaria se contrae muy significativamente en alrededor de un 11% en el año 2020 como consecuencia de la contracción económica. Y eso hace que, a pesar de los esfuerzos del gobierno por contener el gasto, y por primera vez en décadas el gasto primario cae y cayó un 5,7% el gasto primario del gobierno. A pesar de esos esfuerzos, el hecho de que hayan crecido el gasto por intereses porque creció como consecuencia del aumento en el saldo de la deuda y que hayan caído los ingresos, llevó a un aumento en el déficit total del gobierno y también a un déficit a un aumento en el déficit primario. De manera que la deuda sigue creciendo y esto obliga a que el país de por sí en una situación donde las finanzas públicas, a pesar de esa ley 9635, pues venían con una trayectoria, digamos, vulnerable, ya con el choque de la pandemia nos va a obligar como país a hacer un ajuste fiscal adicional, porque de lo contrario, la senda de la razón deuda PIB se vuelve insostenible. Entonces el país va a tener que hacer un esfuerzo adicional de ajuste fiscal, pero en ese esfuerzo va a seguir operando la regla fiscal y la regla fiscal va a seguir contribuyendo una parte importante del ajuste que tenemos que hacer como país. Ahora, en respuesta a la pregunta de don Manuel, en efecto, tenemos una situación fiscal que se ha empeorado, como mencionaba, como consecuencia de la pandemia. Y si bien es cierto, el gobierno ha hecho un esfuerzo muy grande por contener el gasto, como decía antes, cae el gasto primario en el año 2020, a pesar de que hubo que aumentar los gastos en atención de la pandemia, por ejemplo, en las transferencias al sector salud y también las transferencias sociales por el bono proteger. A pesar de esos aumentos en gasto focalizado a la atención de la emergencia, el gasto primario del gobierno cae como un todo, en un 5,7%. Pero esto no es suficiente para detener el impacto de la pandemia y siempre entonces se da un aumento en el déficit fiscal, un aumento en el tamaño de la deuda y nos va a obligar a hacer un ajuste fiscal adicional. Y para esto requerimos que las leyes, los proyectos de ley que están planteando el ajuste fiscal adicional que el país requiere y que se enmarca en un convenio alcanzado con el Fondo Monetario Internacional allá en el mes de enero y ahora ya también aprobado por el directorio de ese organismo internacional, que esos proyectos de ley se vayan aprobando. Para cumplir con las metas trazadas en ese convenio, don Manuel, sí se esperaría que los proyectos de ley que hacen posible el cumplimiento de las metas se aprueben en este primer semestre del 2021. Y eso incluye la ley de empleo público que usted mencionaba y también las leyes por el lado de los ingresos. De manera que es importante que se vayan dando esas aprobaciones. De no darse esas aprobaciones, sea porque se atrasan significativamente o sea porque se diluyen, es decir, porque de alguna forma
o no se aprueban o se aprueban con enmiendas que reducen significativamente el rendimiento fiscal de alguna o todas estas reformas, entonces vamos a entrar en un posible incumplimiento de las metas que el país se trazó en el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Y el problema de esto no es solo que incumplamos con el Fondo Monetario, que ya en sí mismo sería un problema porque perdemos ese sello de confianza que representa el acuerdo con el fondo, sino que el país no lograría cumplir con el ajuste fiscal, la consolidación fiscal que necesitamos para restablecer la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano y largo plazo. Y eso introduciría mucha incertidumbre, y esa incertidumbre se traduce a su vez en expectativas más negativas de consumidores, de empresarios, de inversionistas, lo cual afecta en última instancia ya no solo el déficit fiscal, no solo el financiamiento del gobierno, sino también la situación de todos los costarricenses, vía mayores tasas de interés, menor crecimiento económico, menor crecimiento del empleo y menor bienestar para todos los costarricenses. Por eso nosotros sí creemos que es fundamental para el cumplimiento de las proyecciones de crecimiento en el Banco Central que acabamos de compartir, ese 2,6 del 2021 y el 3,6 del 2022, y también para poder alcanzar la sostenibilidad en las finanzas públicas, que se aprueben estos proyectos de ley, el de empleo público y los proyectos por el lado de los ingresos, y que se apruebe el empréstito con el Fondo Monetario Internacional en este primer semestre del año 2021. Don Rodrigo, ¿tiene el gobierno un plan de contingencia en caso de que no se aprueben los proyectos de la agenda que se negoció con el Fondo Monetario? Esa es una pregunta. Y la segunda, ¿no considera usted que son insuficientes los esfuerzos del gobierno en materia de gasto público en razón de que no se han planteado ajustes de mayor profundidad, como es la eliminación de duplicidad de actividades entre instituciones públicas, eliminar algunas instituciones públicas que ya han perdido la razón de ser, e incluso la venta de algunos de los activos del gobierno? ¿Qué opina usted al respecto en cuanto a estos dos temas? ¿Y cuál sería, la pregunta fundamental, cuál sería el plan de contingencia que tiene el gobierno en caso de que no se logre finalmente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que es tan importante? Gracias. Y antes de que don Rodrigo nos permita la respuesta de las preguntas que planteaba don Manuel, estamos en Huellas CPA, marcando un futuro, y le invitamos efectivamente a seguirnos ahí en el Facebook Live del Colegio de Contadores Públicos. Entiendo que efectivamente el Colegio de Contadores Públicos ha puesto a disposición una trivia. Esta trivia hace una serie de preguntas. La idea es que efectivamente manden sus respuestas y estarán participando de uno de los programas en relación con el programa de formación tributaria que emite el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Adicional, aprovecho, vamos a ver si logramos pasar en pantalla, el viernes nos han solicitado de alguna manera que si seguimos teniendo dudas o dudas todavía con el asunto del cierre fiscal 2020. Y el Colegio de Contadores Públicos va a realizar una actividad por Facebook Live. Vamos a ver si la tenemos ahí a disposición para el próximo viernes. Y va a estar participando de esa charla don Alberto Porras, don Kevin Chavarría, contadores públicos autorizados, y en compañía de don José Manuel Lauriamuno y don Adrián Torrealba, abogados, en relación con el tema, tiene dudas sobre el cierre fiscal 2020, y muy probablemente estamos viernes y dice, ya estamos a presentar, el lunes 15 es la presentación de la declaración. ¿Ya usted la presentó, don Manuel? Sí, señor, ya presenté mi declaración, me falta nada más pagar. Muy bien, hay que cancelar. Pero bien, contribuyentes obligados tributarios o contadores públicos autorizados, contadores, si hay todavía duda, y muy probablemente ha dado mucho de qué hablar el tema de las ganancias de capital, cómo debo preparar, si efectivamente estoy en uno de los apartados o en otro, simplemente, bueno, evacuemos nuestras dudas este próximo viernes como una última oportunidad. Es muy importante.
que todos presentemos nuestras declaraciones y paguemos nuestros impuestos. Bien, y el siguiente mensaje, y ya estamos regresando con la respuesta de don Rodrigo Cubero, que nos acompaña con el programa macroeconómico 2021-2022. El ahorro energético para las empresas y los hogares no ha sido fácil, pero intentarlo vale la pena. Por eso el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica le dará unos pequeños tips para lograr este ahorro energético. Apagar la luz al dejar una habitación, mantener limpias las lámparas supone un ahorro de un 20%. Sustituir los focos incandescentes por bajo consumo o LED. Utilizar sensores de iluminación para que las luces solo se prendan cuando sea necesario. Con los aires acondicionados, utilizar con una temperatura no mayor a los 20 grados. En los dormitorios se puede rebajar hasta en 3 y aún 5. Al finalizar la carga de baterías de su celular, notebook o tablet, desconectar el cargador porque esto siempre sigue consumiendo energía. Colocar la refrigeradora a 15 centímetros de la pared para una mejor circulación del aire del motor y evitar abrir y cerrar repetidamente la puerta de dicho electrodoméstico. Usar la lavadora a carga completa en programas cortos para evitar la función de secado, ya que es de mayor consumo. Los electrodomésticos en modo stand-by consumen un 10% de su energía. Se recomienda apagarlos por completo. Configurar en modo de ahorro de energía los equipos que no se estén utilizando. Por eso, el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica les insta a mejorar y ayudar al medio ambiente, practicando un consumo responsable. Bien, estamos de vuelta en Huellas CPA, marcando un futuro. Y hoy con la participación de don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central de Costa Rica, con el programa macroeconómico. Casualmente, antes de que le pasara ahí el mensaje que estábamos viendo hace un ratito, Manuel estaba haciendo una pregunta, pero voy a aprovechar porque don Ronald Porras también había hecho una consulta que es en relación con el tema del FMI, y él decía, el país está en un proceso de dar forma a varios proyectos de ley trascendentales, que es prácticamente lo que estabas orientando, que deberá aprobar el legislativo con el fin de que el FMI financie a Costa Rica por 1.500 millones de dólares. Oh, no, 1.500 millones de colones, perdón. ¿Cómo afectaría la economía del país si la Asamblea no aprueba dichos proyectos? Que esta es una de las preguntas que ya se planteó, pero vale de que efectivamente los seguidores de Huellas CPA están también interesados en esos temas, Manuel. Exacto. Esa es una pregunta vital. ¿Qué pasaría si no se logra concretar el préstamo con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y qué estaría planteando el gobierno como un plan de contingencias? Esa fue la primera pregunta que se planteó. La segunda es si el gobierno no debería hacer mayores esfuerzos en cambios estructurales del gasto público con el propósito de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el corto, en el mediano y largo plazo, como es la refundición de entidades públicas, reducción de las duplicidades e incluso la venta de activos del gobierno. A ver si don Rodrigo Cubero nos da su respuesta, su opinión al respecto. Mucho gusto, don Manuel. Favor, activar la cámara. Me desactivaron la cámara y no la puedo prender. Tal vez doña Daniela me pueda ayudar en activarme el video de nuevo. Dicen que el anfitrión me desactivó el video. Bueno, si no converso sin video. Ok, ahora sí ya me permitieron activarlo. Perfecto, ya estamos de regreso.
Pues muchísimas gracias de verdad a don Guillermo y don Manuel por las preguntas, y también a quienes nos siguen y por la pregunta que plantearon, que en efecto está muy en línea con la que nos había planteado don Manuel. Vamos a ver, recordemos que lo que tenemos en este momento en la Asamblea Legislativa es ya en sí mismo un plan B, ¿verdad? En relación con lo que había sido la primera propuesta del gobierno que se planteó allá hacia mediados de septiembre del 2020. Y que era un programa mucho más ambicioso de consolidación fiscal, donde había un componente permanente de ajuste y un componente temporal. En el componente temporal había una recarga significativa por el lado de los ingresos, es decir, por el lado de los impuestos, y la población costarricense se expresó muy claramente, muy vehementemente, me parece, en contra de esa propuesta. El gobierno convocó a una serie de mecanismos para recabar retroalimentación sobre lo que podía ser una propuesta de ajuste fiscal más viable desde el punto de vista político, y eso es lo que justamente se cristalizó al finalizar el proceso de diálogo multisectorial y lo que se le llevó al Fondo Monetario Internacional para negociar un programa menos ambicioso que el inicial, pero más balanceado entre ingresos y gastos, y que parecía ciertamente estar mucho más vinculado con lo que salía de ese proceso de diálogo multisectorial, y que por lo tanto venía respaldado por algún nivel ya de apoyo. Claramente todavía faltaba la aprobación legislativa, pero al menos al entregarse las diferentes iniciativas de este programa de ajuste fiscal a la Asamblea Legislativa, contaban ya con un cierto nivel de discusión a nivel social y de socialización en ese proceso de diálogo multisectorial. Entonces, esto que está ante la Asamblea es ya un plan B, es un plan B bastante menos ambicioso, bastante más acotado, que tiene alrededor de 2/3 de ajuste por el lado del gasto y 1/3 por el lado de los ingresos. De hecho, esto es al 2023, y si lo vemos hacia el 2025, ya alrededor de 3/4 del total del ajuste viene dado por el lado del gasto, y 1/4 por el lado de los ingresos, porque en realidad el componente de gasto va a seguir añadiendo más y más al ajuste fiscal. Es decir, el ajuste fiscal que el país va a hacer en los siguientes años va a ir teniendo cada vez un componente mayor de reducción del gasto como porcentaje del PIB, en buena parte como consecuencia de la regla fiscal que antes discutíamos. Y por eso el papel de la regla fiscal es fundamental. Y por cierto, decía don Guillermo, preguntaba a don Guillermo, y ahora recuerdo que no le terminé de responder esa pregunta, que si no deberíamos evitar que se salgan otras instituciones de la regla fiscal, y la respuesta es absolutamente sí, porque es muy importante que la regla fiscal incluya a la mayor cantidad posible de segmentos del sector público, de manera que pueda seguir cumpliendo su rol fundamental en empujar a la baja la razón de gasto del gobierno a PIB. Y ese es el papel fundamental de la regla, con lo cual deberíamos no solo no diluirla, sino más bien fortalecerla. Y yo pienso que esa regla fiscal eventualmente debería establecerse en la Constitución política. Debería ser una regla fiscal respaldada a nivel constitucional, no solo a nivel legal, para evitar el riesgo de que esa regla se vaya a ir diluyendo en el futuro por presiones políticas. Entonces, don Manuel, vamos a ver, este ya es un plan B. Es un plan B mucho más balanceado en términos del aporte por el lado del gasto versus el lado de los ingresos, balanceado en términos del impacto sobre los diferentes segmentos de la sociedad, balanceado en términos también de su progresividad, en el sentido de que es un ajuste fiscal muy progresivo que más bien contribuye a reducir la desigualdad según estimaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y yo pensaría que precisamente porque al país le conviene hacer este ajuste, hacerlo pronto y hacerlo con el Fondo Monetario Internacional, lo que toca es aprobarlo tal cual está. Ahora bien, si desde el punto de vista político fuera necesario hacerle ajustes, yo lo que pensaría es que en ese plan de contingencia, haciéndole ajustes a este programa de consolidación fiscal, lo que habría que hacer es trabajar proyecto por proyecto y tratar de que si hay algo que haya que cambiarle a un proyecto para mejorarlo, que se compense de forma tal que no se pierda rendimiento, porque el país no puede dejar de hacer el ajuste fiscal que como consecuencia de la pandemia nos vemos ahora obligados a hacer en adición al que hicimos en diciembre del 2018.
Y entonces creo que esa es la forma en que deberíamos trabajar, una especie de plan de contingencia. Si fuera necesario, discutiendo reformas en el margen de cada uno de los proyectos de ley planteados, pero tratando de mantener el balance que ese proyecto de ajuste fiscal que se combinó con el Fondo Monetario Internacional plantea. ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Porque, y esto en respuesta a otra parte de su pregunta, don Manuel, porque el no contar con este ajuste fiscal y con el respaldo del Fondo Monetario Internacional tendría consecuencias muy negativas para la economía costarricense, ya no solo para las finanzas públicas, también para toda la economía costarricense. Como mencionábamos antes, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional representa un sello de confianza, un respaldo a todas las políticas macroeconómicas, y eso nos permite bajar las tasas de interés para el gobierno y para todos los costarricenses, mejorar las condiciones de expectativas, el optimismo de consumidores, de empresarios, de inversionistas, y eso se transmite también en mayor crecimiento económico, mayor generación de empleo, decíamos, y mayor bienestar. Por eso es que es fundamental aprobar este programa de ajuste con el Fondo Monetario Internacional, y de no contarse con ese programa, por el contrario, podríamos tener no solo un problema fiscal más grande, sino también una contracción fiscal más profunda. Es decir, un componente fundamental de la recuperación económica para Costa Rica es aprobar este programa de ajuste fiscal en el contexto de un convenio con el Fondo Monetario Internacional. No hacerlo podría poner en peligro ya no solo la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino también la recuperación económica que tanto necesitamos en nuestro país. Y en cuanto a la segunda pregunta, don Rodrigo, un plan más fuerte de ajuste estructural, eliminar duplicidades en el sector público, refundir entidades públicas, porque uno de los puntos que la ciudadanía critica es, por ejemplo, que se le siga inyectando recursos a una institución que tiene ya algunos años de tener un desequilibrio financiero como es Abdeva, y que ya le ha costado al erario público varios miles de millones de colones en un subsidio para mantener abierta esta institución. ¿Qué piensa usted de una reforma mucho más profunda? Y aquí planteo una pregunta adicional respecto a esto. ¿Es posible en el futuro y qué acciones son necesarias para que el país tenga los siguientes indicadores macroeconómicos, que al decir del expresidente del Banco Central, don Eduardo Lizano, sin ellos Costa Rica continuaría pedaleando en una bicicleta estacionaria? Él hablaba de que la tasa de crecimiento para poder ir resolviendo los problemas de pobreza y de desempleo en el mediano y largo plazo es tener una tasa de crecimiento no menor del 6%. Sabemos que ahora la tenemos mucho menos que la pandemia y todo esto. Una tasa de interés promedio activa que no supere el 6% y una tasa de inflación que no supere el 6%, que en esto, gracias a la política monetaria del Banco Central, se ha mantenido de una manera responsable la estabilidad de los precios, el equilibrar la oferta y la demanda monetaria. Pero en cuanto a la tasa de crecimiento y la tasa de interés promedio citada, ¿usted considera que es posible en el futuro y qué acciones más profundas a nivel de la economía y a nivel de las finanzas públicas se podrían tomar para alcanzar esas metas por lo menos en el mediano plazo? Muchas gracias, don Manuel. Yo creo que la propuesta actual en la Asamblea Legislativa tiene la virtud de que le entra a los disparadores fundamentales del gasto público, que eran esencialmente las remuneraciones y las transferencias corrientes, como se han establecido una serie de documentos, tanto del Fondo Monetario Internacional como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Esos eran los principales disparadores del gasto público y consecuentemente los principales disparadores del déficit fiscal. En Costa Rica realmente entre el 2008 y el 2016, 2017, no tuvimos mayor cambio en el componente de ingresos como porcentaje del PIB. Lo que generó el desbalance fiscal fue el aumento en el gasto. Y entre esos disparadores del gasto fundamentalmente operaban las remuneraciones
y las transferencias corrientes, particularmente transferencias en pensiones y transferencias al sector público. Entonces, era muy importante poner el cascabel al gato de esos disparadores. Y creo que la ley 9635 y el esfuerzo fiscal que se está haciendo ahora, tanto por la ley de empleo público como por profundizar la reducción del gasto más allá de lo que establece la regla fiscal, porque eso es parte del acuerdo con el fondo, es que vamos a ir más allá de la regla fiscal incluso, sobre todo en el año 2021, donde el presupuesto es muy restrictivo. Eso es muy importante para justamente detener esos disparadores. Ahora bien, eso no excluye que sobre la agenda del debate nacional deba mantenerse los temas que usted plantea, que son temas muy, muy importantes, son temas fundamentales. Hay que entrarle a la reforma del Estado, hay que hacer una reorganización del Estado, hay que considerar cuáles instituciones el país realmente necesita y cuáles no, cuáles deberían cerrarse, cuáles podrían fusionarse, cuáles podrían reestructurarse. Esa reforma del Estado es fundamental. El Fondo Monetario, y se los digo con absoluta transparencia, es relativamente agnóstico cuando se trata de estos temas, porque es muy difícil conseguir un ajuste fiscal significativo a partir de una reestructuración institucional. Y los rendimientos de estas reestructuraciones son inciertos. Entonces, digamos que en el corto plazo no era claro cuánto se podía obtener de una reorganización institucional y por eso, en general, en los convenios de ajuste fiscal con el Fondo Monetario Internacional, estas reorganizaciones institucionales no juegan un papel central. Pero eso no quiere decir que en el caso de Costa Rica no debamos hacerla. Es decir, yo no creo que el país deba pensar que el programa con el Fondo Monetario Internacional agota la agenda nacional. Ese programa es muy importante, como lo dije, y es una condición necesaria para el crecimiento económico, pero no es suficiente. Hay que hacer otras cosas. Y entre esas otras cosas, como muy bien planteado, Manuel, hay que hacer la reforma institucional del Estado. Hay que hacer la reforma del empleo público con la ley de empleo público, que profundiza la reforma de remuneraciones que ya introdujo la ley 9635, pero hay que replantearnos la armazón institucional que tenemos en el Estado. Y entre esas cosas, ya no solo el rediseño institucional, sino también avanzar en la ruta del gobierno digital, simplificar las relaciones entre el administrado y la administración pública, entre el contribuyente y la Dirección General de Tributación. Estos son temas fundamentales también para reducir los costos de transacción y las ineficiencias que hay en nuestro sistema de administración pública. Hay que seguir profundizando en la ruta de el SICOP, es decir, la contratación administrativa con un sistema de compras públicas unificado y electrónico. Hay que seguir profundizando en el tema de la digitalización del Ministerio de Hacienda. Todos esos son temas que están planteados en la agenda también con el Fondo Monetario Internacional y con la OCDE. Pero más allá de lo fiscal, hay que seguir trabajando también, y esto en relación con el último punto que usted planteaba, en referencia a nuestro querido don Eduardo Lizano, hay que seguir trabajando en la agenda de potenciar el crecimiento económico de mediano y largo plazo de Costa Rica. Y eso pasa por diferentes reformas estructurales que nos permitirían llevar la tasa de crecimiento potencial del PIB costarricense, que en este momento la estimamos entre 3 y 3,5%, a algo más cercano a ese 5 o 6% del que hablaba don Eduardo. Y para eso necesitamos trabajar en reducir los costos de producción en Costa Rica. Fundamentalmente, ya hemos hablado del costo del factor trabajo, los costos de las tarifas eléctricas, los costos de los combustibles, los costos de la carga regulatoria. Y en esto vuelvo al tema de la digitalización, pero en general desregular y eliminar trámites. Es muy importante para reducir los costos de producción. Es muy importante también seguir avanzando en la profundización de la infraestructura pública y para esto, en un contexto de consolidación fiscal, vamos a seguir necesitando las alianzas público-privadas, los programas de concesión para que sea el sector privado el que nos ayude a financiar la obra pública que tanto necesita el país, ya no solo en carreteras, puertos, aeropuertos, sino también en conectividad, que justamente esta pandemia nos ha hecho tan evidente la brecha que tenemos en conectividad en regiones alejadas de la gran área metropolitana. Tenemos que seguir trabajando en mejorar la educación. Clave es conectar a las instituciones de educación formal, no solo las universidades, sino también al INA, con las necesidades que el sector privado está demandando, que nuestro sector educativo genere las destrezas y habilidades que le demandan nuestras empresas. Y para eso necesitamos una mayor integración entre sector educativo formal y sector empresarial. Tenemos que seguir trabajando en la ruta de mejorar las condiciones de flexibilidad en el mercado laboral, jornadas flexibles, seguir implementando la educación dual, fortalecer al INA, que acaba de aprobarse la ley del INA. Estas son reformas importantes.
Me parece que ahí, de nuevo, la reducción en las cargas sociales va a ser central para reducir ya no solo el nivel el alto nivel de desempleo, sino también el altísimo nivel de informalidad que el alto costo del factor trabajo en Costa Rica implica. Y en general, seguir trabajando sobre la ruta de profundizar lo que ya Costa Rica hace muy bien, que es la atracción de inversión extranjera directa y la promoción de exportaciones, que son dos puntas de lanza de nuestro crecimiento económico, y tenemos que seguir trabajando sobre esa ruta, construyendo sobre las fortalezas que ya tenemos y ayudando con las reformas que ya planteaba en todos estos otros campos. Todas esas son reformas que el país se ha venido planteando, sobre las que se han hecho algunos avances, pero tenemos que seguir profundizando en los siguientes años para poder llevar ese crecimiento potencial al 6% con el que soñaba don Eduardo y con el que soñamos muchos costarricenses. Muchas gracias, don Manuel, por esa Digo, y en esa misma línea y de medidas a tener en cuenta, Manuel, hay que considerar, digamos, efectivamente la información que el mismo Banco Central publica en relación con sus estados financieros. ¿Qué medidas son necesarias y posibles por parte del Banco Central y del Poder Ejecutivo para revertir el proceso de deterioro de las finanzas del propio banco? O sea, si nosotros, viendo la información que está publicada, el Banco Central acumula una pérdida de 3.2 billones al 31 de diciembre del 2020, a la que hay que sumarle aproximadamente unos 18.000 millones a enero de 2021, que es, digamos, lo último que tenemos hasta este momento, y el patrimonio del banco es de menos de 2.2 billones. El gobierno ha hecho aportes de capital de 357 millones de colones. Entonces, en consecuencia, esto es un riesgo adicional y que hay que prestar también atención. De tal manera, ¿qué son las medidas necesarias y posibles que tenga que tomar el Banco Central y el propio Poder Ejecutivo? Yo quisiera agregar esto, si es como un déficit cuasi fiscal, el del Banco Central. Uno conoce cuáles son los orígenes, pero se requiere un Banco Central muy consolidado desde el punto de vista financiero. ¿Qué piensa don Rodrigo? ¿Qué acciones se pueden tomar? Porque son pérdidas acumuladas desde hace muchos años. ¿Qué se está planteando el Banco Central en esta materia? Pues muchas gracias. Es una excelente pregunta. En efecto, el Banco Central de Costa Rica heredó una situación de un débil balance a inicios de los 80 como consecuencia de que al Banco Central se le endilgaron las deudas de muchas de las empresas del Estado que resultaron en quiebra, particularmente las empresas de CODESA. El Banco Central tuvo que asumir sus deudas externas, las deudas externas de muchas de estas empresas y también deudas internas, y consecuentemente se debilitó muy significativamente el balance, la situación patrimonial del Banco Central. Desde entonces arrastramos una situación muy compleja, pero que afortunadamente hemos ido logrando reducir. El déficit cuasi fiscal del Banco Central, es decir, el déficit para efectos monetarios que el Banco Central tiene, pasó de algo así como el 2% del PIB a eso de principios de los 2000 a 1.3% del PIB en el año 2020. Y se ha venido reduciendo secularmente desde ese 2% del PIB hasta 1.3% del PIB, y nosotros estimamos que eso se va a seguir reduciendo. ¿Cómo? Por un cambio fundamental de políticas que se hizo. Por supuesto que lo que hubiera sido ideal en los 90s y a inicios de los 2000s, y hubo muchos planes para que se hiciera, pero no se terminaron de concretar, era que el gobierno capitalizara al Banco Central, es decir, que le hiciera aportes de patrimonio que permitieran que la hoja de balance del Banco Central se fortaleciera. Hubo un par de programas de capitalización, pero relativamente reducidos a fines de los 90, principios de los 2000, pero quedaron pendientes algunos programas de capitalización y esos no se completaron porque la situación de las finanzas públicas se fue deteriorando, y en el contexto actual ya no sería realmente viable que el gobierno capitalice al Banco Central.
La pregunta es, salvo, y por cierto, don Guillermo hablaba de una capitalización, pero esto tiene que ver con la compra de acciones de la Corporación Andina de Fomento, que fue parte del programa de incorporación de Costa Rica como miembro de la CAF y que le permite al país tener acceso a los créditos del CAF. Para poder tener acceso a esos créditos en condiciones muy favorables, había que comprar acciones de la CAF en una transacción que por disposición de la ley tenía que hacerse por medio del Banco Central. Y como el Banco Central no puede financiar al Ministerio de Hacienda, era importante que el Ministerio de Hacienda inyectara los recursos necesarios para hacer la compra de acciones de la CAF. Esto implicó una capitalización del banco, que bueno, ciertamente ayuda parcialmente, aunque son montos relativamente pequeños. Pero ¿cómo fue que logró el Banco Central entonces, en ausencia de las capitalizaciones importantes que se debieron haber dado de parte del gobierno al Banco Central? Por un cambio de políticas importantes que se dieron alrededor de los años 2003-2004. Y fue confiar menos para la absorción monetaria en los instrumentos de absorción con costo para el Banco Central, que son los bonos de estabilización monetaria, y hacer la absorción monetaria más vía encaje mínimo legal. Entre el año 2003 y el año 2006, el encaje mínimo legal aumentó del 5% al 15%. Y eso permitió reducir considerablemente el saldo de los pasivos con costo para el Banco Central. Eso redujo entonces el costo de las funciones de absorción monetaria que el Banco Central tenía que hacer, en parte como consecuencia de la bola de nieve que generaban esas pérdidas del Banco Central. Es decir, el haber tenido que heredar esa situación de pérdidas en el Banco Central obligaba al Banco Central a financiar su déficit con emisión monetaria. Y esa emisión monetaria obligaba al Banco Central a irla a recoger después en el mercado para no generar inflación. Pero al recogerla en el mercado usando BEMS, usando bonos de estabilización monetaria, tenía que pagar una tasa de interés que era mayor a la tasa de interés que el Banco Central recibía por sus reservas, con lo cual se generaba una brecha negativa en su costo financiero, en sus operaciones financieras. Y esto no hacía sino exacerbar el déficit del Banco Central. Y en un efecto bola de nieve. Y ese déficit se incrementó significativamente a fines de los 90, principios de los 2000, porque el país empezó a recibir muchos flujos de capital, particularmente inversión extranjera directa, y esto obligó al Banco Central además a intervenir comprando reservas, y eso inyectaba más liquidez y teníamos que absorberlas con BEMS, que era muy costoso. Bueno, eso generó el efecto bola de nieve que a eso del 2003, 2004, nos tuvo con un déficit cuasi fiscal, como decía, de más del 2% del PIB. Pero esa política de cambiar la forma de hacer absorción monetaria para pasar de uso de bonos de estabilización monetaria con costo para el Banco Central a usar el encaje mínimo legal, que no tiene un costo para el Banco Central, permitió reducir significativamente esa brecha del Banco Central, ese déficit cuasi fiscal, y hoy en día lo tenemos en 0.3% del PIB, que está por debajo del crecimiento en la demanda de dinero, que año con año se estima en alrededor de 0.5% del PIB, que es lo que llamaríamos el señoriaje en economía. De manera que mientras ese déficit cuasi fiscal del banco esté por debajo del señoriaje, nosotros ya recuperamos la autonomía monetaria. Ya nosotros podemos hacer una política monetaria que nos permite tener control de las condiciones de liquidez y consecuentemente hemos logrado tener justamente control sobre la inflación. Esto ha sido un componente fundamental en la victoria sobre la inflación que usted también, don Manuel, me refería antes, que hemos logrado bajar la tasa de inflación significativamente en parte como consecuencia de esto. Entonces, para resumir, ya afortunadamente el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central no es un tema tan importante, tan candente como sí lo era a inicios de los 2000, hace una década y media, porque con un cambio de políticas se ha logrado revertir enormemente ese problema y hoy en día hemos logrado recuperar, reducirlo a un nivel tal que hemos recuperado la autonomía monetaria y el control de las condiciones de liquidez. Muchas gracias, don Rodrigo. Y como siempre nos gana el tiempo, ¿verdad? Bueno, nos fue un poquito ahí el tiempo porque empezamos tarde por el tema técnico. Pero bien, disfrutamos la conversación con don Rodrigo y esperando de que no sea la última vez y que tengamos una mayor oportunidad. Estos son temas de interés nacional, no solamente para contadores públicos de Costa Rica. Don Rodrigo, agradecerle encarecidamente que haya usted tomado un rato de su tiempo. Sabemos que esa agenda está muy apretada y hay mucha responsabilidad. Tal vez nos brinda un
breve mensaje antes de irnos. Quisiera básicamente concluir, don Guillermo de Manuel, con un agradecimiento al Consejo, al Colegio de Contadores Públicos por esta oportunidad de conversar con ustedes. La verdad, me pareció fascinante la conversación por las preguntas tan buenas que ustedes hicieron, los temas que ustedes pusieron sobre la mesa. Me pareció realmente muy interesante y les agradezco por esa oportunidad. Quisiera también dejarlos con un mensaje de esperanza. Costa Rica está atravesando en este momento una situación muy difícil, no solo a nivel fiscal, sino en general en términos económicos como consecuencia de la pandemia, pero también hemos visto que el país ha empezado a responder bien, la actividad económica se está recuperando, el país ha retomado control sobre la tasa de contagio, hemos empezado una campaña exitosa de vacunación, estamos a la vanguardia en América Latina en el proceso de vacunación, y tenemos las fortalezas, como mencionaba antes, sobre todo en temas de atracción de inversión extranjera directa, de integración comercial internacional, para seguir avanzando por la senda de la recuperación económica y el desarrollo económico con crecimiento más inclusivo y también incluso más sostenible, crecimiento verde. Tenemos enormes fortalezas, tenemos que seguir construyendo sobre ellas, pero no perdamos de vista que nuestro país tiene justamente esas fortalezas sobre las que podemos construir. Y entre ellas, debo decir, tenemos justamente la paz y la democracia que nos caracterizan no solo en el contexto regional, sino en el contexto mundial, y por eso somos reconocidos mundialmente. Entonces, dejarnos a todos con ese mensaje de esperanza, no perdamos de vista que nuestro país tiene todavía, a pesar de las dificultades, enormes fortalezas sobre las que podemos construir. Muchísimas gracias de nuevo, don Guillermo y don Manuel, por la oportunidad y por esta fascinante conversación, y a todos los que nos han seguido esta tarde y al Colegio de Contadores Públicos, muchísimas gracias por la oportunidad, y quedo a las órdenes para las siguientes invitaciones que ojalá tengan ustedes la amabilidad de cruzarme, porque me encantaría volver a participar. Sí, don Rodrigo, ha sido un gusto compartir con usted. Me parece que este tipo de foros permiten, por lo menos a un sector de la población, estar informado de las decisiones de gobierno. Muchas veces hay un problema, el pesimismo proviene de una percepción falsa, y estar informando a la ciudadanía de este tipo de acciones yo pienso que es muy importante para que la gente se sienta más segura y más optimista del futuro que tenemos por delante. Muchas gracias, don Rodrigo. Gracias, don Rodrigo. Y don Manuel, nos llegó el momento final de cierre, ¿no? Gracias, Guillermo, por la invitación. Bien, y a ustedes muchas gracias por acompañarnos, y por supuesto a don Víctor Manuel desde México nos estaba viendo. Gracias por acompañar al programa Huellas CPA Marcando un Futuro, y les estamos esperando. Recuerden, este viernes ahí Marisol, yo sé que nos mandó una consulta, pero era en un enfoque tributario. Este viernes efectivamente pueden salir de las últimas dudas que se tengan para preparar la declaración del impuesto sobre la renta 2020. Ya el tiempo se está agotando, el lunes 15 vence el plazo. Vence el plazo y va sobre el reloj. Adicionalmente, para el 6 de abril, anoten ahí en su agenda, tenemos a don Rodolfo Jiménez en el tema perspectivas económicas. Ya tenemos un vistazo del primer trimestre del 2021 y vamos hacia ese 2021. ¿Qué nos resta? Y efectivamente lo que nos decía don Rodrigo hoy aquí en Huellas CPA. Así que Dios les bendiga y quédense con este video para las muchachas. Que la pasen bien. Bueno, y este tema va dedicado con todo cariño para todas ustedes, las mujeres. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones y yo canté unas dos contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas.
Le dije que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron, que si alguien opinaba diferente sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo: yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos, y siempre me dejaron las mujeres llorando con el alma hecha pedazos, mas nunca les reprocho mis heridas. Se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Bueno, y con este tema damos por finalizado este lindo concierto. Esperamos que les haya gustado y sigan conectados con Huellas CPA. No sé quién las inventó, no sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios, que vio al hombre tan solo y sin dudarlo pensó en dos. Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verlas andar. Después desear el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, que hubiera escrito Neruda, que hubiera pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Aquellos con el machismo, ustedes el feminismo, y al final la historia termina en par. Pues en pareja vinimos y en pareja hay que terminar, terminar, terminar. Y si habitaran la luna, habría más astronautas que arenas en el mar. Más viajes al espacio que historias en un bar, en un bar. ¿Por qué negar que son lo mejor que se puso en este lugar? Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si no existe lo inventamos por ustedes. Mujeres, lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe, y si
si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que hubiera pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes. Lo que nos pidan podemos, si no podemos no existe. Y si no existe lo inventamos por ustedes, mujeres. Que hubiera escrito Neruda, que habrá pintado Picasso, si no existieran musas como ustedes, mujeres. En los primeros años de nuestra profesión, la contaduría pública no era ejercida en su mayoría por mujeres. Sin embargo, nuestra constancia, años de esfuerzo y preparación interminables logró igualar la credibilidad para que ahora nos desempeñemos como equipo. Muchas eran las luchas que nuestras antecesoras tuvieron que superar para poder aplanar nuestro camino profesional. Pero todo cambió. Nuestra pasión abrió caminos agigantados y vimos la luz en medio de nuevos retos que motivaban a equilibrar nuestras vidas y desenvolvernos en el ámbito de contaduría pública, financiero y económico. El compromiso de años rendía frutos y nosotras tomamos estas oportunidades como pequeñas batallas que demostraban nuestras ganas de aportar granitos de conocimiento a la sociedad y a la profesión. Hoy, muchos años después, nosotras las mujeres formamos parte indispensable en el sano desarrollo de la contaduría pública y la igualdad de oportunidades es uno de nuestros principales compromisos desde la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Nuestra obligación desde acá es protegernos y crecer juntas con esta bella profesión. Pero aún en la actualidad, estos retos no se acaban. Necesitamos más empoderamiento, más independencia y seguridad en nuestras profesionales. A todas aquellas jóvenes que un día decidieron unirse a nosotras, les decimos fuerza. Y a todas las que ya tenemos años en esto, sigamos adelante, que lo hemos hecho muy bien. Este 8 de marzo celebramos a la mujer en cualquier faceta que ejerza. Somos fuertes, lo soñamos y lo hacemos. Feliz Día Internacional de la Mujer. Huella CPA, marcando un futuro. Producido por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica.